Palabras de bienvenida. Saludos por este medio a los participantes, historiadores, juntas y a todos los presentes, etc. En estas primeras jornadas de historia de la Asociación de Historiadores del Fondo de la Legua, dándole a todos la bienvenida. Esperando un éxito en estas jornadas virtuales que por primera vez se realizan por intermedio de la Federación de Entidades Históricas de la Provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a todos, esperando sea de vuestro agrado la misma. De más está decir que las autoridades de la comisión directiva tomaron esta determinación ante esta situación de pandemia, realizándola en forma virtual, constituyendo por primera vez un hito histórico su realización. Gracias, Arditi Rocha. Muy buenos días. Les agradezco que nos acompañen en esta experiencia que inauguramos en el día de hoy, en tiempos en que una pandemia nos ha enfrentado a infinitas limitaciones que tratamos de sortear poniendo en juego nuestra creatividad para poder en el día de hoy compartir con ustedes historias de los barrios del Fondo de la Legua. Quisiera contarles brevemente cómo surgió nuestro grupo. Aproximadamente de 2015 comenzamos a contactarnos distintos historiadores de los barrios del oeste de San Isidro y Vicente López y barrios linderos de San Martín, pensando en una problemática en común. En nuestros barrios había muchas historias por rescatar, muchos lugares que debían ser puestos en valor, muchas personalidades que contribuyeron a la formación de los nuevos barrios, corrientes migratorias, procesos de industrialización, procesos de desindustrialización, formación de barrios obreros. Nada de esto estaba debidamente relevado. Nos abocamos a reconstruir algunas historias y así surgieron importantes trabajos como La Cautiva, de Nicanor Repeto, una casona que se ubicaba en lo que hoy conocemos como el Golf de Villa Elina, sobre la chacra de José Hernández en San Martín, sobre el Parque Arenaza y la Capilla Santa Rita en Boulogne, sobre la Torre Ader en Vicente López, entre otros temas. De manera que vincularlos con la historia de los barrios de 3 municipios vecinos, como son San Martín, San Isidro y Vicente López, nos permitió comprender que al abordar la historia del siglo XX no habían sido vistos como un conjunto, sino divididos por los límites jurisdiccionales establecidos por los municipios. Entendimos que estos recortes eran un fuerte impedimento para acceder a una historia que destacara las vinculaciones que unen a los municipios mencionados. De manera que pusimos el foco en los barrios ubicados en la amplia franja que circunda el antiguo camino del Fondo de la Legua, sus interconexiones y sus vínculos con los centros históricos y administrativos. Esta decisión se fundamentó en un pasado común, la pertenencia al Pago de la Costa, hasta que los partidos de San Martín y Vicente López se declararon autónomos, el primero en 1864 y el segundo en 1905. Además, nos unían las tierras de Ader, un bloque de 300 hectáreas que hasta inicios del siglo XX perteneció a la familia Biecker-Ader. De este bloque, 50 hectáreas se encontraban en lo que hoy conocemos como Vicente López, y las 250 restantes se repartían entre San Isidro y San Martín. La importancia de estas tierras se basa en dos cuestiones. La primera, que su progresivo loteo durante el siglo XX dio lugar a varios de los barrios que hoy conocemos, y en segundo lugar, que su último propietario, la familia Ader, dejó un importante legado que contribuyó al crecimiento urbano de la zona: pavimentación de calles, escuelas, iglesias, plazas, salas de primeros auxilios. Llegado el año 2018, nos enteramos que habíamos perdido un bien muy valorado, el portón de la Quinta de Ader. Había sido vendido y se caían todas las esperanzas de recuperarlo. Ese fue el momento fundacional de nuestro grupo.
A partir de ahí decidimos que las charlas informales debían convertirse en un accionar más activo y direccionado a visibilizar, difundir y movilizar todas las herramientas a nuestro alcance para no seguir perdiendo el importante patrimonio que guardan nuestros barrios. De modo que comenzamos un proceso de formalización que nos convirtió en persona jurídica, y el portón de Ader pasó a ser nuestro símbolo gracias a las hábiles manos del pintor costumbrista Omar Barea, integrante de nuestro grupo. Durante 2019 nos abocamos a la recuperación de lo que se conoce como el Parque Arenaza en Boulogne. Allí se encuentra la casa de don Avelino Rolón, las casas hogar de la Escuela Granja Santa Rita, la capilla de las Trinitarias y un imponente tranque de agua. Nuestro interés se centró en visibilizar el valor patrimonial de este espacio de 7 hectáreas con gran variedad de especies arbóreas donde se unen historia, cultura, religión, sociedad y arquitectura, dando cuenta de distintos momentos de la historia nacional durante el siglo XX. Este objetivo lo llevamos adelante sin pretender interferir en el destino de acción social y usos que designen para este espacio las autoridades de los organismos estatales pertinentes. Pero pretendemos que ese complejo sea puesto en valor, que sus edificaciones sean preservadas en su estilo sin someterlas a intervenciones desacertadas o improvisadas. Desde esta meta iniciamos gestiones ante toda autoridad competente, desde la Comisión de Monumentos hasta el municipio de San Isidro. A fines del año pasado comenzamos a recibir algunas respuestas alentadoras que quedaron en espera por la situación de pandemia. Para este año 2020 proyectamos con gran entusiasmo nuestra primera jornada de historia, que la pandemia puso en jaque, pero debo destacar la firmeza con que el grupo en su totalidad decidió afrontar este desafío que hoy les presentamos, una jornada virtual. Jornada que se presentará en 2 bloques, uno por la mañana sobre caminos y pueblos, y tras un breve receso, el segundo bloque a primera hora de la tarde que dedicaremos a patrimonio material e inmaterial. Bueno, no tomo más tiempo y espero que disfruten de las exposiciones. Muchas gracias por la atención. Sobre el lado derecho de la pantalla hay un chat que ustedes pueden abrir para dejar comentarios o hacer preguntas que serán respondidas a la brevedad. Damos inicio a la jornada abriendo el primer bloque dedicado a caminos y pueblos, con la ponencia del profesor Eduardo Lázari, historiador y presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire. Desarrolló varias actividades orientadas a la preservación y conservación del patrimonio histórico-cultural, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Es socio honorario de Historiadores del Fondo de la Legua y disertará sobre la transversalidad en el tiempo y el espacio del Fondo de la Legua, 440 años en 30 kilómetros. Agradecemos su participación. Muy buenos días. Soy Eduardo Lázari y es un honor para mí participar de estas primeras jornadas de la Asociación Historiadores del Fondo de la Legua y me alegro que en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, vinculados a la cuarentena, vinculados a esta pandemia impresionante que vive la humanidad, podamos encontrarnos por estos modos que hemos aprendido tan rápidamente en estos meses para charlar un poco de historia. Se me ocurrió que quería comentarles a ustedes, quería compartir algunas ideas vinculadas a
cómo en este espacio que voy a llamar la costa del fondo de la legua, es decir, este espacio que va entre el río de las Matanzas, hoy el Riachuelo, hasta el río de las Conchas, hoy río de la Reconquista, se produce una ocupación territorial verdaderamente muy interesante y que vale la pena rescatarla, no solo en la historia, sino en los hitos actuales de tipo material que se siguen conservando. Esa decisión del Imperio Español de ir ocupando todo el territorio que le había legado de alguna manera aquel descubrimiento del nuevo continente de la mano de Cristóbal Colón, el Tratado de Tordesillas, fue una empresa verdaderamente legendaria que va a llegar a Buenos Aires, a lo que es esta zona de la costa del fondo de la legua, en 1580, en forma definitiva, cuando la corriente colonizadora del Paraguay, luego de fundar la ciudad de Vera de las Siete Corrientes y luego la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, de la mano del mismo fundador de la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de los Buenos Aires, Juan de Garay, en 1580, trae todo lo que significa la construcción de tipo administrativa y burocrática que significó la creación de la Compañía de Indias y el establecimiento de una organización territorial preestablecida, así como estaban los planos de las ciudades, los planos de las villas. Esta ocupación que va a plantear hace 440 años Juan de Garay a través de las mandas, de las suertes que se van a ir trazando a partir de la costa del Río de la Plata. En esto quiero destacar que al tiempo de 1580 nos encontrábamos con todo este frente que iba de un río a otro, unos 30 kilómetros, en el Río de la Plata abierto, es decir, el Río de las Conchas desembocaba sobre el Río de la Plata en forma directa. Hoy es casi inimaginable, pero en estos 4 siglos y 4 décadas avanzó el delta del río Paraná mucho, casi hoy está frente a nuestra ciudad de San Isidro. Entonces tenemos ahí una ocupación territorial de una lengua de tierra de casi 30 kilómetros con un fondo de una legua, 5 kilómetros y 196 metros aproximadamente, una legua española, y entonces ahí ya encontramos toda una intencionalidad de ocupación territorial y una organización económica, ya que estas suertes, estas chacras, estaban vinculadas a proveer a la ciudad recién fundada. En este sentido, creo que la idea de pensar una transversalidad en el tiempo, estos 4 siglos y 4 décadas, y una transversalidad en el espacio, toda la organización que significó aquí esa fundación, es algo importante y sobre eso quisiera compartir algunas ideas con ustedes. Este espacio territorial importante que va desde el sur de la ciudad de la Santísima Trinidad hasta bien llegado el puerto de las Conchas, y con esta amplitud de más de 5 kilómetros, va a ir conformando un espacio que va a ir ocupándose lentamente y que va a tener una característica muy especial, fundamentalmente porque no se corresponde con la idea de las poblaciones que se van creando en el territorio que luego será la Argentina a lo largo de los caminos reales. Hay que pensar en algo que hasta hoy repercute en nuestra forma de ser, que es la visión territorial que tiene la Argentina, con su dificultad de abordarse como una potencia marítima, una potencia fluvial, pero esta particularidad que se va a dar a lo largo del río Paraná, que es por donde van a circular todas las corrientes comerciales, burocráticas
y militares de lo que después se va a convertir en el Río de la Plata como jurisdicción, tiene que ver con el uso del río como una suerte de camino real que va vinculando a la Villa del Rosario, a la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, originalmente en su viejo asentamiento de Callastá, luego más cercana a la desembocadura del río. Luego tenemos la ciudad de Goya, la ciudad de Corrientes, hasta llegar a Asunción del Paraguay. Este espacio, que yo llamo arbitrariamente la costa del fondo de la legua, va a ir ocupándose, va a ir desarrollándose económicamente en el servicio de la ciudad de Buenos Aires, y eso va a ir generando una suerte de pequeños poblados. Ahí siempre está esta intensa relación entre el Imperio Español y la Iglesia Católica. Entonces allí se van desarrollando el curato de San Isidro Labrador del Monte Grande, va a instalarse el curato de la Inmaculada Concepción en Las Conchas, va a estar luego más adelante la instalación de Nuestra Señora de Aranzazu en San Fernando de la Buenavista, 1806, ¿sí? Hasta llegar al lugar ocupado más más cercano en el tiempo, que es cuando se instala la parroquia de Jesús en el Huerto de los Olivos, fines del siglo XIX, allí en la zona de Olivos. Por otro lado, en esta incorporación interesantísima que hace la Asociación Historiadores del Fondo de la Legua de San Martín, hay que decir que en 1825 ya surge alrededor de la iglesia del Buen Pastor una pequeña población. Pero fíjense que esta estructuración a través de ese camino del fondo de la legua, que actuaba como una suerte de torrente circulatorio vinculado a esos caminos vecinales que iban separando de alguna manera las distintas chacras, las distintas suertes, va a tener una consecuencia que llega hasta hoy, que es que toda la circulación del norte de lo que es este primer anillo del Gran Buenos Aires es todo longitudinal paralelo al fondo de la legua. La Avenida del Libertador, la Avenida Cabildo, Maipú, Santa Fe, Centenario, Cazón, más arriba de alguna manera Constituyentes, y lo que es muy importante, y para mí es un detalle digno de ser resaltado, es este aspecto que tiene la estructura ferroviaria aquí. Ferrocarriles muy cerca uno del otro. Fíjense ustedes que estaba el viejo ramal a Delta, el ramal del ferrocarril a Rosario, luego del ferrocarril central argentino que tenía por destino Campana, el ferrocarril central Córdoba, que viene del interior hacia aquí, y luego el ramal más hacia arriba, que es el ferrocarril a Rosario directamente. Si ustedes lo miran, tienen mucha cercanía y mucho paralelismo a ese trazado del fondo de la legua. En esto quiero destacar que en la costa del fondo de la legua, ahí aparece un fenómeno muy raro para la ocupación territorial de la Argentina, que es de los pocos lugares en el país donde el ferrocarril vinculó poblados que estaban muy cercanos uno al otro, y que de alguna manera hizo que en esa zona el desarrollo del ferrocarril estuviera más vinculado a lo que fue en Europa, donde el ferrocarril iba buscando un trazado que vinculaba lugares existentes, a diferencia de lo que el ferrocarril va a producir en el resto de la Argentina, que es convertirse en un civilizador. Más de 2.500 pueblos, ciudades y parajes del país fueron fundados por el ferrocarril, que, por poner un ejemplo,
en el caso del ferrocarril de Rosario a Córdoba, luego ramal principal del ferrocarril central argentino, nos encontramos con que los parajes por los que va pasando son muy pocos y el establecimiento de estaciones intermedias necesarias cada 15 kilómetros fue creando un rosario de nuevas poblaciones. Pero aquí, en nuestro territorio, aquí en esta costa del fondo de la legua, tenemos que el ferrocarril fue vinculándose, incluso respetando nombres antiguos como San Isidro, San Fernando, Tigre, que de alguna manera marcaban la cuestión. Esto me parece que es importante y me gustaría pasar entonces ahora a explicar un abordaje interesante que es el rescate del fondo de la legua como un articulador del relato histórico, el relato patrimonial y el relato, digamos, cultural de todos estos parajes. En la fundación de las poblaciones madres de nuestros 5 territorios administrativos en los cuales se desarrolla la actividad de la asociación, tenemos la impronta inicial basada en la profunda religiosidad española y que da origen a 5 curatos. Curatos es lo que hoy llamamos parroquia, es decir, la jurisdicción territorial que iba dividiéndose para el registro de los bautismos, registro de los matrimonios y registro de las muertes, es decir, un valor importante. Recordemos que los registros que vamos a hablar aquí, salvo el último, tienen validez de carácter legal porque son anteriores a la creación del registro civil en la Argentina. Así tenemos el curato de San Isidro Labrador en el Monte Grande, 1730, el curato de las Conchas o de la Inmaculada Concepción, 1774, aunque se toma 1780 por una cuestión de cómo la burocracia fue avanzando, el curato de San Fernando de la Buena Vista, hoy Nuestra Señora de Aranzazu, 1806, fíjense que todo esto es plena época colonial, el curato del Buen Pastor, hoy la Catedral de San Martín en 1825, y el curato de Jesús en el Huerto de los Olivos, ya en esta época se hablaba de parroquias, 1897. Fíjense que hasta los primeros 4, dependiendo de la diócesis de Buenos Aires, ya en 1897 el curato del Huerto de los Olivos, dependiendo de la diócesis de La Plata, cuando al crearse la diócesis de La Plata, la provincia de Buenos Aires pasa a depender toda de su capital y la arquidiócesis de Buenos Aires queda reducida al territorio federal de la capital argentina. Esto es interesante porque va mostrando una evolución donde San Isidro va cobrando una importancia que queda hoy plasmada en esa extraordinaria colección de construcciones verdaderamente representativas de la arquitectura colonial, pero también tenemos varios a lo largo y a lo ancho de este territorio que iremos viendo. Desde el punto de vista administrativo civil, hay que decir que ahí la cosa fue más pareja. La creación del Virreinato del Río de la Plata, en medio de las grandes reformas borbónicas, el último de los virreinatos que creara España en su historia, va a hacer que mejore notablemente la administración. Ahí hay el virrey Bertis, Juan José de Bertis, un gran militar que también fue un excelente administrador, crea el partido de las Conchas y el partido de San Isidro, 1778, como curiosidad, año en que nace José de San Martín. Después, ya en los tiempos de la autonomía preindependentista e independentista, nos encontramos con el partido de San Fernando en 1816,
el partido de San Martín, ya eso es en los tiempos constitucionales. Recuerden ustedes que San Martín y Belgrano, el barrio de Belgrano en Buenos Aires, fueron creados simultáneamente para rendirle homenaje allá por 1855 a los dos grandes libertadores. Y el partido se funda en 1864. Vicente López, que ahí ya entramos en un debate porque para San Isidro sigue siendo una herida en el corazón, se funda en 1905 y conforma entonces todo este espacio territorial con absoluta claridad. Lo impresionante de estos 4 siglos y casi y medio, 440 años es una cosa extraordinariamente importante, se van a dar una serie de episodios históricos muy relevantes que van a ir marcando en algún aspecto la historia. El desembarco de Santiago de Liniers allí en el Tigre, 1806, la batalla, el combate de Perdriel, casi podríamos decir el primer combate de las gestas independentistas argentinas, donde aparece un personaje muy vinculado a esta costa del fondo de la legua, que es Juan Martín de Pueyrredón. Después esa casa del Bosque Alegre, que va a convertirse esa casona en un lugar impresionante de la política y de la cultura. Allí estuvieron Belgrano, estuvo José de San Martín, el algarrobo bajo el cual se toma la decisión de seguir adelante con la campaña del Perú, luego de la liberación de Chile. Y bueno, entonces tenemos muchos hechos históricos, algunos más recientes, pero me parece que eso nos permite enfocarnos en lo que significa este valor de la región en términos notables. Después tenemos la instalación en lo que hoy es el partido de San Martín, que se lo conocía como los Santos Lugares. Este es un detalle interesante, ¿no? Porque Santos Lugares quedó recluido en otro partido cuando en realidad era el original nombre que se le daba a San Martín. Ahí aparecen los cuarteles de Rosas, una impronta significativa, hechos más accidentales como el nacimiento de Prilidiano Pueyrredón, el nacimiento de José Hernández, es decir, el arte argentino en sus grandes representantes, también plasmado aquí. Y entonces allí es que tenemos grandes referencias. El paso del tiempo ha modificado muchas de estas pretensiones, y yo ahora quisiera pasar directamente a lo que sería una propuesta de valoración, preservación y generación de un ámbito en común donde la idea de la costa del fondo de la legua se exprese con una gran potencia en la cultura, en el turismo, en la historia de lo que tiene que ver con estas zonas. Si nosotros tomamos como elementos que son verdaderamente muy significativos que esta costa del fondo de la legua fue habitada por Juan Martín de Pueyrredón, primer gobernante de la Argentina independiente como director supremo entre 1816 y 1819, que hubo 2 virreyes que tuvieron acontecimientos significativos aquí, el virrey Rafael de Sobremonte, fundador en definitiva de lo que es el paraje de San Fernando de la Buena Vista, el virrey Liniers, que llega como reconquistador de Buenos Aires en los tiempos de las invasiones inglesas. Vemos que en ese tiempo se producen episodios y hay personajes vinculados a este lugar que hay que revalorizarlos. De hecho, ahí hay mucho camino para trazar. Por otro lado, tenemos personajes emblemáticos de la historia que han tenido que ver con estos territorios, desde el general Ángel Pacheco,
granadero de San Martín, participante en las guerras de la independencia, en las guerras civiles, un hombre que comenzó combatiendo en San Lorenzo en 1813 y va a terminar combatiendo en Cepeda en 1859, cuya casona está en el Partido del Tigre. Por otro lado, tenemos a Domingo Faustino Sarmiento y su casa veraniega allí, con la impronta que le dio el gran sanjuanino. Tenemos a Mariquita Sánchez de Thompson y Menville, cuya casona habitó en ese lugar. Es decir, empiezan a juntarse personajes y episodios. No hay que olvidarse que la gesta independentista del Uruguay nace de la partida de los 33 orientales y sería muy bueno destacar que esos 33 orientales tenían por intención no declarar la independencia del Uruguay, como ha quedado malquistado por esa cuestión de los nacionalismos provincianos que nuestras naciones tienen, sino que iban para declarar la independencia respecto del Imperio del Brasil para volver a ser parte de las Provincias Unidas. Después la historia fue otra, es decir, un hecho significativo. Tenemos como detalle ya más moderno, la presencia de los presidentes argentinos en la residencia de Olivos, que además se vincula con un personaje importante del arte, que es Prilidiano Pueyrredón, que es el constructor de esa casona que se termina convirtiendo en la residencia presidencial de los argentinos. ¿Cuál sería para mí una idea interesante? Y que ya el pensar el fondo de la legua como algo que supera a los distintos partidos que conforman esto, me parece que es el inicio de un extraordinario camino para salir de una visión más empequeñecida, que suele ser muy valiosa, pero que a veces elimina contexto. Entonces, yo plantearía diversos aspectos, les quiero contar 4 o 5 de ellos. En primer lugar, la Asociación Historiadores del Fondo de la Legua puede convertirse en la articuladora de una colaboración estrecha entre las juntas de estudios históricos de los distintos partidos. Puede convertirse en una articuladora de la acción de los distintos museos. Hay un patrimonio verdaderamente notabilísimo, empezando, voy a hacer un largo pero rápido raconto de los sitios históricos relevantes. Empecemos por el sitio del desembarco de Liniers y la casona de la Reconquista, donde acá, no lo digo como crítica, tengo varios amigos ahí, le mando un saludo a Pablo, que ha hecho una tarea extraordinaria, pero el museo, que era de la Reconquista y que tenía una visión más amplia de la historia, digamos, se redujo más a ser una cuestión del Tigre, con lo cual, a mi entender, pierde el valor referencial que tiene, pero tenemos ahí la iglesia de la Inmaculada Concepción. Algo muy interesante, que es la conservación de monumentos históricos nacionales privados, hoy de propiedad privada, el almacén Fascionato, la antigua aduana. Y después, esto en lo colonial, tenemos la Quinta El Ombú en San Fernando, tenemos el espacio de la Plaza Mitre como plaza fundacional, en San Isidro la casa de Mariquita Sánchez de Thompson y Menville, hoy Museo Bécquer Varela, la casa de Juan Martín de Pueyrredón y de Prilidiano Pueyrredón. Ahí está el atelier de uno de los mejores retratistas de la pintura argentina y del arte argentino, el Mirador de los Tres Ombúes, la Quinta Los Naranjos, la Plaza Mitre, la conmemoración de la vieja catedral colonial, hoy reemplazada por la catedral neogótica, en Vicente López, que todavía quedan algunos rastros que merecerían ser conservados, en San Martín, la Chacra Pueyrredón, el espacio histórico del combate de Perdriel, y la colección de árboles históricos que hay, que es muy interesante. Todo esto constituye un patrimonio
que a mi entender hay que articularlo. Creo que los museos, las casas museos, a veces se ven forzadas a tener que representar también la función de un museo de la ciudad o del partido, que tiene que haberlos, es decir, yo creo que ahí es importante, y la Asociación Historiadores del Fondo de la Legua tiene en sus manos la posibilidad del trabajo en la casa de Rolón, que de alguna manera, si se puede recuperar, yo estoy asombrado el descuido que significa este y muchos otras cuestiones del patrimonio argentino, porque se deterioran ahora, no es que llegaron deterioradas hoy, pero lo importante es decir que si se logra articular en estos 5 partidos trabajo en común de las direcciones de cultura, de las direcciones de turismo, sería muy importante. Hay grandes instituciones vinculadas al turismo como la Asociación de Guías del Tigre, la Asociación de Guías de San Isidro, ahí le mando un saludo a las guías que siempre me han tratado extraordinariamente bien. Si uno pudiera articular desde la asociación, pero no como algo superior, sino como algo generador de redes, el aspecto cultural de todas estas localidades que conforman esta costa del Fondo de la Legua, podría verdaderamente implicar un gran avance en la cultura, en la identidad, en la conservación del patrimonio. Y ahora se me cruza la Quinta Trabuco, se me cruza la casa, los espacios de la Crujía, se me cruza qué poder hacer en San Fernando con el muy buen museo que hay en la casa de los Jacobe. Bueno, todo eso me parece que hay que pensarlo. Creo que es muy interesante esta oportunidad de compartir estas cuestiones, y fundamentalmente la articulación entre la acción privada, la acción pública, la acción de la sociedad civil, que es este grupo enorme de asociaciones, el muy buen trabajo que hacen las juntas de estudios históricos, las asociaciones de guías, ver las revistas vecinales, el apoyo, es un gusto. Me parece que desde allí se puede hacer algo importante. Quiero mandarles un abrazo a todos los participantes de estas primeras jornadas de la Asociación Historiadores del Fondo de la Legua. Me estoy orgulloso y honrado de haber participado aquí, y espero que prontamente podamos hacer este tipo de encuentros compartiendo al menos un cafecito con masitas, un té con algún budín, un chocolate con churros o un mate cocido con bizcochos, porque todo eso puesto en una mesa sin duda convierte la mesa en un banquete, y esto también lo digo en términos de lo histórico, en términos de lo patrimonial, en términos de lo turístico, en términos de lo cultural. Cuando todos ponemos en la mesa cada uno lo nuestro, terminamos haciendo un gran banquete que sin duda es mucho mejor. Muchísimas gracias por haberme permitido participar aquí, y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Presentamos al siguiente expositor, la historiadora Cristina Mirabelli, que es especialista en historia regional, sobre todo de Vicente López. Ha escrito 9 libros, entre los que destacamos 100 años de Munro y La residencia presidencial. Además, conduce hace varios años un programa de radio llamado Historiadores en Red, y es miembro fundador de la Junta de Historiadores de Camino del Bajo. Disertará sobre el primer camino. Agradecemos su participación. Vamos a recorrer el camino que hicieron los hombres con su andar desde que los expedicionarios españoles recorrieron también la ruta fluvial y sus costas hasta llegar a Asunción, que la fundaron en 1552.
Tiempo después, desde allí partió Juan de Garay para abrir puertas de la tierra. En 1572 fundó Santa Fe de la Vera Cruz. Y desde allí, en 1580, con muchos hombres que se habían recorrido los senderos y los caminos y las barrancas costeras, decidieron llegar a abrir el puerto. Así que siguiendo el camino por la barranca, sorteando ríos bañados, fueron llegando los hombres que acompañaron a los que venían por el río con la flota de Juan de Garay, hasta encontrarse, y el 11 de junio de 1580, sobre una colina que les gustó, decidieron fundar la ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Cumpliendo el rito fundacional, Juan de Garay también tenía dibujado el plano de la nueva ciudad, el plano a la usanza española, con la plaza cuadrada central y lugares destinados al fuerte, al cabildo y a la iglesia. A su alrededor, las manzanas cuadradas divididas en 4 partes, cada una de ellas un solar, que junto con las huertas un poco más alejadas fueron distribuidas a las familias que lo acompañaron. En ese plano primero de la ciudad de la Trinidad también consignaba el primer y único camino nombrado por el fundador. Ese es el primer camino que tuvimos en toda esta corriente poblacional del este de la Argentina, y ese camino lo llamó Juan de Garay camino por donde se viene de Santa Fe, que es el lugar donde habían vuelto ellos, y más o menos por donde llegaron los pobladores. Bueno, hoy lo podemos reconstruir, reconocer, porque sus huellas quedaron escondidas con el avance de la ciudad, con tanta edificación y tantos nuevos espacios que se fueron abriendo, pero el camino salía desde la Plaza de Mayo. Hoy seguiríamos la ruta por la calle Maipú o Florida, y de ahí seguir hasta la calle Arenales, por la calle Arenales actual, seguir hasta la Plaza Vicente López, y desde allí seguir por el camino de la avenida Las Heras, hasta llegar a lo que era la cuenca del Maldonado, que hoy es Plaza Italia y sus alrededores. Cruzando todo ese espacio difícil del Maldonado, llega más o menos a la actual calle Fitzroy, y ahí se baja más cercano a la costa, por lo que hoy es la avenida Luis María Campos. Y ahí encontramos la barranca que tanto sirvió de referencia. En el regimiento de granaderos, que tiene Granaderos a Caballo General San Martín, que tiene una pronunciada barranca, y esta ha sido declarada Monumento Nacional, junto con el edificio y esta referencia geográfica. Al lado está el Hospital Militar, que tiene una linda barranca también. Después se sigue hasta las barrancas del barrio de Palermo, frente a la estación, donde se ha convertido en un hermoso parque. Pero desde allí el camino queda escondido bajo las vías del ferrocarril, que llega así hasta San Isidro. Encontramos huellas de ese camino en el actual Vicente López, en el portón que perteneció a la Quinta San Antonio, cuyo frente da a las vías, así que eso da la seguridad de que al tener ese portón tenía necesariamente que pasar el camino ese. Ese camino también, y esa barranca, vemos en la Quinta Presidencial, que tiene sus jardines y su frente al río, y al camino al bajo era la entrada inicial.
y después se va viendo en las barrancas de San Isidro, en el Museo Purredón y en el Museo Bécquer Varela. Los dos tienen pronunciadas barrancas. Tenemos el plano tan conocido que señala el reparto de tierras para las chacras, que con frente a este camino del Bajo, y se extendían hasta 1 legua de fondo que marcó el segundo camino nombrado. Y acá después vemos cómo desde ese primer camino fundacional se fueron abriendo atajos, ramales, a medida que la población crecía. Bueno, los caminos unen, así que es muy importante considerar que este camino nos une desde el comienzo de la población. Gracias. Presentamos al siguiente expositor, la licenciada en Psicología Mónica Pastorini. En el ámbito de historia regional se ha abocado a los barrios de Boulogne y de Villa Adelina. Entre sus trabajos más destacados se encuentran La Cautiva, la casa de Don Avelino Rolón y la iglesia Santa Rita, entre otros. Ha integrado la ex Junta de Estudios Históricos de Villa Adelina y actualmente es la secretaria de Historiadores del Fondo de la Legua. Disertará sobre la carreta, transporte, industria y tradición. Agradecemos su participación. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer la colaboración para este trabajo de la Biblioteca Arturo Ernesto García de Carapachay, a los historiadores René Arditi Rocha y Jorge Tirigal, y al artista plástico Omar Barea, que bueno, ya verán una obra de él ilustrando esta ponencia. Realicé esta ponencia como homenaje a mi amigo, el historiador Miguel Ángel Lafuente, lamentablemente fallecido, pero había algo pendiente que era el pedido de él que escribiera sobre las carretas. Y lo hice y bueno, y hoy presento el trabajo. El transporte terrestre, desde el periodo colonial hasta mediados del siglo XIX, dependió en gran parte de las carretas tiradas por bueyes y de las caravanas de mulas. Las carretas llegaron en barcos desde España y fueron encomenderos de Tucumán, hábiles carpinteros, que empezaron a construir carretas. Inclusive enseñaron el oficio a los aborígenes que estaban a su cargo. Las carretas eran sólidas y resistentes, realizadas solo en madera, mientras que las españolas tenían algunas piezas de hierro que no había acá en América. Con el tiempo se fabricarán carretas también en Salta, en Mendoza, en Santiago del Estero, en Corrientes, en San Luis. Pero sí, seguirá siendo, digamos, la industria tucumana la que más se destacará. Las carretas permitieron el comercio, transporte de pasajeros y de correo postal desde Potosí hasta Buenos Aires. Lo hacían a través del Camino Real. El primer trayecto del Camino Real, Potosí, Salta, Jujuy y Tucumán, prácticamente coincidía con parte del Camino del Inca o Chapañán. Y después se fue extendiendo ese camino para llegar a Córdoba. En Córdoba se bifurcaba
Una parte se dirigía a Buenos Aires, al puerto, y la otra parte hacia Mendoza, y de allí a Chile. A mediados del siglo XVIII se estableció un sistema de postas en el Camino Real y llegaron a haber 425 postas. Generalmente se construían cerca de lugares que tuvieran agua para que los bueyes, las mulas pudieran beber y también pastos para que se alimente el ganado. La llegada de las carretas a la ciudad de Buenos Aires era continua, traía problemas de diferente tipo, sobre todo por el deterioro que ocasionaban en las calles. Por eso vamos a encontrar en las muchas actas del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires que se trataba el tema de las carretas y las dificultades que traían. Llegaban carretas de toda la región del norte, de la región de Córdoba, de la región de Cuyo y también del Pago de la Costa. Cuando Juan de Garay repartió las suertes, estableció que esas tierras al norte de la ciudad fueran de pan llevar, es decir, dedicadas a la agricultura. Se cumplió esto hasta bien avanzado el siglo XX, y esto permitió a San Isidro abastecer sobre todo de cereales, hortalizas y frutas a la ciudad de Buenos Aires desde el período hispánico. El Pago de la Costa en 1806 proveía a la ciudad de Buenos Aires, según el doctor Saturnino Segurola, de trigo, maíz, cebada, legumbres y hortalizas, melones, sandías, zapallos, cebollas, ajos, duraznos y naranjas, además de estacas para las construcciones y leña. El total de labradores en San Isidro, según el mismo doctor, era de 468 y poseían más de 200 carretas para llevar sus productos a la ciudad. El contrato de las carretas podía ser solicitado por particulares, pero también por el Estado. Durante el periodo virreinal eran frecuentes los contratos entre los transportistas y la Real Hacienda para el traslado de caudales, detenidos, pólvora, hierro, plomo, armamento, etc. Y durante las luchas por la independencia fueron fundamentales para el traslado de las tropas y los pertrechos de guerra. El Estado demoraba, eso sí, en pagar a los carreteros, y sucedió más de una vez que frente a la posibilidad de que el Estado pidiera a un propietario de carretas un contrato, el propietario prefiriera esconder las carretas antes que hacer ese contrato, justamente por esto de que el Estado demoraba tanto en pagar y a veces tampoco pagaba. Con el paso del tiempo, estas chacras cercanas a la costa, ¿no es cierto?, en la zona del Pago de la Costa, vamos a encontrar que debido a justamente ese crecimiento de población, se van a ir cada vez, digamos, alejando más del centro poblacional. Vemos cómo en 1832, que fue el primer gobierno de Rosas, las carretas en el Pago de la Costa eran alrededor de 200. Muchos de los propietarios debieron poner sus carretas al servicio de la causa federal, apoyando o no el gobierno de Rosas. Las políticas de inmigración que vinieron más adelante favorecieron la entrada de inmigrantes provenientes sobre todo de Europa y que llegados al país se dedicaron muchos de ellos al trabajo rural, ya sea como propietarios, arrendatarios o aparceros, ocuparon tierras del Pago de la Costa, en ese momento ya San Isidro, dedicándose sobre todo al cultivo de verduras.
Generalmente los quinteros de las Lomas, actual Boulogne, y de Villa Adelina tomaban el camino del fondo de la legua para llegar al mercado del Abasto, al Dorrego o al Espineto, de la ciudad de Buenos Aires, los tres. Y demoraban alrededor de 8 horas en llegar. Si hubiera alguna necesidad, algún inconveniente, los carreteros podían parar en alguna de las postas del camino. Una que se encontraba en fondo de la legua y la actual Luis María Drago de Villa Adelina, otra en Murro, en Avenida Mitre y Vélez Sarsfield, se llamaba Posta de las Cadenas, en la esquina noroeste de ese encuentro de calles. Esta fue una de las más antiguas, del año 1840. Otro lugar que disponían era el Cajón. El Cajón se encontraba en lo que actualmente es Cabildo y Pico. Si buscan en Google Maps, en la parte satelital, verán por qué se llamaba el Cajón. Entre los destacados quinteros de las Lomas de San Isidro se hallaban los Angeleri, Cianca, Bruno, Buffa, Montagnani y los Pastorini, entre otros. Y en Villa Adelina, los Materi, Rebagliati, Abriata y los Ottonelli, aparte de otros. La última quinta de las Lomas de San Isidro fue la de Carlos y Pedro Pastorini, que cultivaban terrenos de doña Alicia Buffa en la calle Santa Rita, entre Darragueira y Serrano aproximadamente. Esto fue hasta el año 1993. Ese año ya había quedado solo Carlos Pastorini a cargo de la quinta y por problemas de salud tuvo que cerrarla. Los vecinos todavía recuerdan cuando iban a la quinta a comprar verdura fresca al quintero. Y la última quinta de verduras de Villa Adelina fue la de la familia Abriata, que cerró en 1978. Esta quinta estaba limitada cuando se cerró por las calles Yerbal, Colombres, Miguel Cané y Rivera de Villa Adelina. En sus comienzos llegaba hasta Gorriti. Tanto una quinta como la otra, vendían, como ya les dije, la de Carlos Pastorini, vendían a los vecinos y también llevaban al mercado. En un primer momento lo llevaban a través del carros, pero ya más adelante disponían de camión como para llevar a Capital sus verduras. Uno de los quinteros de las Lomas de San Isidro fue don Francisco Bruno. En el plano pueden apreciar su propiedad. En Carlos Tejedor, vereda sur, a continuación de los terrenos de don Inocencio Buffa, en las Lomas de San Isidro. Y muy cercanos estaban el almacén de Buffa, en Sucre y Carlos Tejedor, y la capilla Santa Rita, a pocos cuadras de el almacén de Buffa. Don Francisco poseía carreta. La carreta tenía las 2 ruedas que superaban los 2 metros de altura y un largo, incluyendo la caja de madera y el pértigo, de 7 metros. En cierta oportunidad había llovido mucho y contaba don Francisco que antes de llegar al mercado del Abasto había volcado 7 veces, lo cual implicaba esperar que viniera una carreta con bueyes, sumar los bueyes de esa carreta a la que estaba caída para que la pudieran poner en pie. Esto retrasaba tremendamente el camino, el viaje, y lo que producía era lo siguiente: si las verduras se llenaban de barro, el quintero recibía menos paga por ellas. Los vecinos de Francisco eran quinteros y tamberos. Uno de ellos era Juan Miguel Pastorini, casado con Victorina Cianca y con 7 hijos. Don
Juan poseía carro tirado por caballos y tenía una yunta de bueyes para el arado. Los hijos estudiaban en la escuela número 6, primera escuela rural de San Isidro, y cuando los varones comenzaron a crecer, ayudaban en las tareas rurales. Doña Victorina también colaboraba, no tenía problema alguno en atar los bueyes al arado y arar la tierra. Lamentablemente falleció muy joven, a los 39 años. Juanzú contó en ese momento con la ayuda de sus vecinos, había quedado viudo con los 7 hijos. Entre los que le ayudaron estaba la señora del Quintero Ernesto Montagnani, doña Carmen Mendiavilla, aparte de sus propios familiares. Era muy habitual que entre los vecinos se ayudaran unos con otros, y así como Juan Pastorini tuvo la ayuda de los vecinos Quinteros cuando enviudó, también él era muy solidario con ellos. Cuando don Francisco enfermó y era necesario ir a buscar a San Isidro al doctor Pestaña para que lo atendiera, era Juanzú quien a caballo iba a buscarlo, sea la hora que fuere. En agradecimiento a estas idas de Juanzú, don Francisco, ya mayor de edad, al igual que su señora, le regaló la carreta que tenía desde 1904. Francisco Bruno falleció en septiembre de 1939 a los 92 años de edad. Con el regalo de su amigo se cumplió la ilusión de Juan Pastorini de tener una carreta. Por un lado el dolor por la pérdida, pero por otro lado la alegría, digamos, de poder tener una carreta. Juanzú era de origen genovés, muy apasionado por lo gauchesco. Le gustaba vestirse cuando iba al almacén de Bufa a tomarse una ginebra, con bombacha, sujeta con la rastra, cubierta de monedas, camisa blanca, con pañuelo al cuello, botas y sombrero, y un poncho al hombro si hacía frío. Dejaba su caballo en el palenque y por su carácter alegre era muy preciada su llegada al almacén. No faltaban las payadas cuando algún parroquiano se prestaba. Con él la carreta descansó de sus viajes transportando verduras al mercado, pero con el tiempo fueron otras sus labores. Los 22 de mayo, día de Santa Rita, en Boulogne, en la iglesia Santa Rita justamente, se festejaba el día de la patrona, provisto de carreta y bueyes y vestido como un buen gaucho argentino. Juanzú era el encargado de llevar la imagen de Santa Rita al frente de la procesión. En la foto que vemos de 1941 pueden apreciar a Juanzú y su carreta esperando el inicio de la procesión frente a la iglesia. Participará también de corsos en Tigre, San Isidro, Martínez, ganando varias veces copas. Será contratado de extra en varias películas gauchescas en las que se necesitaban carretas. Así participó de El Matrero, Vidalita, Huella, La Guerra Gaucha, entre otros. En 1945, la marca de Ginebra Bols contrató a Juanzú para hacer su viaje con su carreta a Mendoza para una publicidad. Antes de partir, el cardenal Copelo bendijo la carreta a Mendoza, antes de partir a Mendoza, y la bautizó con el nombre de General San Martín. Comenzó su raíz Buenos Aires, Cerro de la Gloria, bajo la protección de la Virgen de Luján, cuya imagen lo acompañaría todo el trayecto. Demoró 3 meses en el viaje de ida y vuelta. Llegó en la época de la vendimia y las autoridades y el pueblo festejaron su arribo. Fue todo un acontecimiento y como regalo le entregaron una réplica del sable de San Martín. Finalmente la publicidad que había proyectado Bols no se hizo, pero quedó en el carretero el orgullo de haber hecho la hazaña de ir y volver a Mendoza con su carreta sin tropiezo alguno. Juanzú tendrá un gran amigo, don Lázaro Peirano.
La familia de don Lázaro tenían una quinta de verdura en la zona de Martínez, en Fleming, 700 cuadras más o 700 metros hacia lo que sería ahora la Panamericana. Después, con el tiempo, en el año 47, se mudarán a San Fernando. Don Lázaro era parte de, interesado en las tareas rurales, apasionado por las carretas. No se sabe en qué momento conoció a Juan Su. Lo cierto es que los unían a ellos esas dos pasiones, ¿no? La quinta y la carreta, y por supuesto lo gauchesco. Don Lázaro, al fines de 1800, tuvo que hacer una ida a Ciudadela y vio en el jardín de don Badaraco una carreta abandonada bajo de los árboles. Inmediatamente pensó, esta carreta es para mí, y fue para él. La compró. Perdón, acá hay un error. La compró en el año 53. La carreta había sido construida a fines de 1800 en un taller de herrería de la capital federal. Bueno, compró la carreta en 4 días, luego de ser llevada a San Isidro. Con ayuda de sus amigos la repararon e inmediatamente la presentó a la agrupación tradicionalista El Lazo. Bueno, qué decirles la alegría que los dos amigos disponían ahora de carreta. Se encontraban, don Peirano visitaba a Juan Su, por supuesto saludar al amigo, inmediatamente ir a ver la carreta y los bueyes, a ver cómo andaban, y lo mismo hacía Juan Su cuando iba a visitar a su amigo Peirano. Lamentablemente, Juan Su falleció al poco tiempo, 10 años después, falleció don Peirano. Y bueno, lamentablemente se perdió, perdió San Isidro a dos verdaderos gauchos apasionados por la tradición, amantes de las carretas, ¿no? Pero miren lo que pasó. Quiso el destino que estos amigos, ya no pudieran repetir más esas largas e interminables charlas y estar juntos. Pero sí están juntas hoy día sus carretas. Al fallecer, tanto Juan Su como Lázaro, las familias dispusieron que esas carretas pasaran al Lazo. Y hoy día las podemos visitar allí, están juntas, de alguna manera simbolizando la unión entre los dos amigos. La cachirla, que así se llamaba la carreta de don Lázaro, que había sido bautizada en Luján por el monseñor Serafini, y el matrimonio Pupo habían sido sus padrinos, y la carreta de Juan Su, que algo que me olvidé de contarles, también había sido bautizada por un importante vecino que tenía San Isidro, nacido allí, que era el cardenal Copelo, y se llamó la General San Martín. Y bueno, un poco para terminar, este símbolo, ¿no? Este símbolo de que estén primero en el lugar, digamos, más adecuado, en un lugar muy querido y apreciado tanto por Juan Su como por don Lázaro, y por otro lado que estén juntas, simbolizando esa amistad. Bueno, les agradezco mucho la atención. Presentamos al cuarto expositor de este primer bloque, al profesor de Historia Omar Fulco.
Se desempeña como periodista, ha participado en jornadas de historia regional, tiene varias publicaciones gráficas y en medios digitales. Es integrante de la Junta de Estudios Históricos de 3 de febrero y disertará sobre los orígenes del barrio de Villa Concepción en el Partido General San Martín. Agradecemos su participación. Buenos días. Antes de entrar en tema, quisiera expresar mi satisfacción por participar de esta jornada y saludar y felicitar a los organizadores del evento, la Asociación de Historiadores del Fondo de la Legua, por haber tenido esta iniciativa que nos ayuda a sobrellevar el contexto en el que estamos inmersos y no nos permite hacer estas jornadas de forma presencial. Bien, el objetivo del trabajo es ver un poco el contexto y algunas consideraciones que surgen en torno a la planificación y a la construcción del barrio Villa Concepción en el partido de General San Martín. El mismo surge en 1944, pero está inmerso en lo que se puede denominar dentro de las características de los que son los planes de construcciones de viviendas populares. Algo que no era nuevo en nuestro país, ya que tenemos algunos antecedentes ya en 1915 con la ley 9677, que crea la Comisión Nacional de Casas Baratas y que fue impulsada por el diputado en ese momento, Juan Caferata. La Comisión Nacional de Casas Baratas tenía como misión construir viviendas para venta o alquiler destinada a obreros, jornaleros o empleados de pequeños salarios. Los créditos en su mayoría eran otorgados por el Banco Hipotecario Nacional. Paralelamente a la Comisión de Casas Baratas, a la Comisión Nacional de Casas Baratas, había otras iniciativas privadas como eran el Hogar Obrero y la Unión Católica Argentina, que también desde sus ámbitos propiciaban la creación y la construcción de viviendas destinadas a los sectores populares. Volviendo a la Comisión Nacional de Casas Baratas, la misma construyó y rigió la construcción de viviendas en varias provincias y del país, y bueno, en Capital y Gran Buenos Aires, por supuesto, hizo un sinfín de barrios, el barrio Caferata, barrio Alvear 1, Alvear 2, Complejo Los Andes, tenía distintas modalidades, ya sea tipo monobloc o casas individuales. La misma mantuvo su vigencia desde 1915 hasta 1944, en el que el nuevo gobierno surgida en 1943 la disuelve, creando la Administración Nacional de Vivienda. Bien, estamos en 1944, en un contexto en el cual se produce un crecimiento del conurbano, de Capital, había nuevos loteos, nuevos barrios, un escenario también de migraciones internas que se sumaban a las que se habían producido desde otros países, en el marco de, sobre todo, más tuvo una gran manifestación esto en la década del 30 con en la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones. San Martín, el partido General San Martín, por esos años, no era ajeno a todo este crecimiento que se experimentaba en distintas localidades
lo que ya en la década del 40 se empieza a denominar Gran Buenos Aires. El censo de 1947 registró 270.000 habitantes, comparado con los 50.000 que había en 1914. Bueno, eso da una pauta a la clara de lo que era ese crecimiento poblacional. A su vez, también en industrias, el municipio, dentro de sus límites, que incluía en ese momento el actual 3 de febrero, contaba con 640 fábricas que ocupaban a 15.000 obreros. En lo específico, la localidad de San Martín contaba con 96 industrias, Villalín 209, Ballester 124, San Andrés 30, bueno, etcétera, etcétera. La zona, por su parte, la zona donde va a construirse el barrio era conocida como Villa Zagala en ese momento. Y en esos años, según las fuentes, se señala que estaba poco poblado, alternaban algunos nuevas viviendas de trabajadores, alternaban quintas, había muchos descampados, y fue objeto de varias inversiones del Estado. Una de ellas es precisamente este emprendimiento, o donde es la Comisión Asesora de Vivienda Popular, que es la que planifica el barrio, sugiere que se construya en un predio que pertenecía al Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Así les puedo comentar, había otro lugar muy cercano, que es donde actualmente está construido el hospital, donde funciona el Hospital Manuel Belgrano, que está dentro de un predio más amplio, que en su momento pertenecía al Patronato Nacional de Ciegos. Como vemos en el plano, Villa Concepción lo hemos marcado para destacar un poquito el particular estilo de urbanización que tiene. Bueno, está entre una zona fabril y ese gran predio que se denomina Patronato Nacional de Ciegos, que bueno, el mapa igual es de la década del 70, pero todavía se sigue denominando así. Ya estaba el hospital, ahí se construyeron, hay 2 asilos, hay otras dependencias comunitarias, y bueno, en ese entorno va surgiendo lo que actualmente es el barrio Villa Concepción. Bueno, como dijimos, el barrio fue planificado, proyectado en 1944 por iniciativa de la Comisión Nacional de la Vivienda Popular. Su tipología es el barrio Jardín y fue ejecutado entre el 44 y el 47. Su piedra fundamental, es un predio de 22 hectáreas. Está delimitado por las calles Campos, 4 de Febrero, Uriburu y la entonces Arenales, que actualmente es Bermejo. Está cerca de la Avenida Constituyentes, que en ese momento estaba en los planos, era mejorarla, porque no era la avenida que es en este momento, sino que era una prolongación de lo que era la capital, la Avenida Constituyentes de Capital, y en ese entonces se la tomaba como una prolongación de la Avenida de los Constituyentes. En el informe final, la comisión que proyecta el barrio dice que se sugiere crear varios jardines con vida propia, en los que casas individuales rodean a un gran parque común, con el que se comunican mediante senderos aislados de las circulaciones externas, o sea, de las calles. Y esto es muy importante en el proyecto original del barrio, porque se quería preservar ciertos sectores, que eran donde se van a construir las viviendas, de una circulación vehicular. Solo había unas grandes arterias creadas, un poquito más importantes, que confluían todas en el
centro comunal, como vemos en el plano, confluían en el centro comunal y de ahí partían a los distintos sectores del barrio, pero entre calles de viviendas los senderos eran solo peatonales. De esta manera era una forma de preservar un poco mantener una especie de espacio de recreación, preservar a los chicos y jóvenes de que tuvieran un lugar de recreación y un lugar más contenedor y no estar expuestos al tránsito vehicular y demás problemas. Son algo más de 500 viviendas construidas destinadas a sectores obreros, y había un equipamiento urbano que era el centro comunal, escuela, parroquia, campo de deportes. Las viviendas eran 424 agrupadas en bloques de 5 a 10 viviendas, y el resto de la vivienda, algunas viviendas sueltas destinadas a que puedan, o con la posibilidad de que puedan ser ampliadas en el futuro. La vivienda era tipo cajón, era una planta alargada sobre un ancho lote de 11 metros de frente y 6 de fondo. Constaba de 3 dormitorios, sala de estar, lavadero, baño. La circulación era a través de la sala de estar, como vemos en el plano, y 2 maquetas que nos muestran un poquito el frente y el interior de esas viviendas. El esquema de circulación externo era a través de cul-de-sac o calles sin salida, algunas exclusivas para peatones y otras para peatones y vehículos. Vemos una foto de época en un estado avanzado de la construcción, y también vemos la piedra fundamental. En la misma se especifica las áreas intervinientes en la construcción del barrio. Ahí se lee Secretaría de Trabajo y Previsión, Dirección de Vivienda, Primer Barrio Obrero, Villa Concepción, Partido General San Martín, Provincia de Buenos Aires. La fecha indicada es 23 de mayo de 1944, aunque Jorge Porchetto, en su libro Política y Elecciones en General San Martín, indica que el día que se llevó a cabo el acto inaugural de colocación de la piedra fundamental fue el 8 de junio de ese año, en un acto que participaron el entonces presidente de la Nación, el general Miro Farrell, demás autoridades nacionales, provinciales y municipales, y también estuvo en su carácter de secretario de Trabajo y Previsión el entonces coronel Juan Domingo Perón. En este barrio algunas fuentes destacan también lo avanzado en su momento de su equipamiento, de su infraestructura. Por ejemplo, dice que el barrio contaba con agua corriente, gas envasado. Fue el primer barrio del Partido General San Martín que contaba con servicios cloacales. Había un tanque general que estaba en el centro de la plaza, que abastecía los domicilios, y también contaba con 2 bombas. Dos instituciones del barrio muy importantes para lo que era el conjunto de ese habitacional eran la escuela y la iglesia. En el año 47 se fundó la escuela, que funcionó en unas casas que aún no estaban ocupadas. Sus actividades se iniciaron ahí. Esa es la escuela, y luego con el tiempo se construyó el actual edificio que vemos en la imagen. Es la actual número 48, Beato Roque González de Santa Cruz. Y en ese año, en 1948, fue trasladada a donde está en su actual ubicación, frente a la plaza.
Por su parte, la iglesia también comenzó funcionando, sus actividades comenzaron también en dependencias que se acondicionaron al efecto, hasta que en 1949 se creó una comisión pro templo que estuvo asesorada por el cura párroco de la Catedral de San Martín, en ese entonces Clovis Fernández Mendoza. Los primeros bautismos en el barrio comenzaron en 1950 y por fin en 1966 se inaugura la actual parroquia, que fue bendecida por Monseñor, el entonces obispo de San Martín, Monseñor Menéndez. Para finalizar, resta señalar algunas consideraciones. El barrio se lo puede considerar un hito en la ocupación de esa zona, junto con el hospital, el hospital Belgrano. Todo le ha dado una dinámica junto a otras, una dinámica y de alguna manera una identidad a la zona, una dinámica a través de lo que es la circulación y vinculación por Avenida de los Constituyentes y su vinculación con Vicente López. Si bien todavía se observan algunas casas con su diseño original y su frente original, el barrio de alguna manera está integrado a la trama urbana de San Martín, y además algunas casas han cambiado su aspecto. No obstante, sus habitantes y muchos de familias que eran los primeros pobladores del barrio han mantenido una identidad en el sentido de una pertenencia al barrio, y a la vez han mantenido, con todos los avatares de este país, su identidad y su adhesión al peronismo, en el sentido de que es el sello que dio origen al barrio, y además todas las situaciones por las que ha pasado la historia de nuestro país, el barrio ha sufrido consecuencias en los momentos más complicados. Pero el barrio tuvo algo, si bien fue alterado en algún aspecto el proyecto, porque las calles no del todo fueron peatonales, exclusiva, sino que se ha quitado ese aspecto y se las ha dotado para que todas transiten vehículos y todo eso. La principal crítica provino de su principal impulsor, digamos, que fue el propio Perón. Evita Morales, una dirigente social y docente, es autora del libro Villa Concepción, primer barrio obrero, que lo presentó en el 2017. En una entrevista que hicieron en ese tiempo, ella dice que Perón no quedó conforme con lo construido, y cita y dice que al no respetarse la estructura, se dice que se habían robado algunos materiales, a no haber techos de tejas rojas ni pisos de parquet. Pero durante la inauguración de la primera escuela técnica, en un acto, señala que no era el barrio que él quería. De todas maneras, el barrio sigue adelante, siguió su curso. Se han construido infinidad de barrios obreros en esos años. Algunas cifras, algunos datos oficiales señalan que entre 1945 y 1952 el Ministerio de Obras Públicas construyó 6.500 casas. Pero queríamos destacar este barrio, Villa Concepción, porque de alguna manera fue el primer barrio obrero, fue parte de
un proyecto de creación de viviendas populares que, bueno, si bien tiene una continuidad en la historia argentina, bueno, fue de alguna manera un intento por ir innovando y dando una respuesta a esa nueva realidad que se vino produciendo en nuestro país en esos años. Así que bueno, les agradezco y bueno, muchas gracias por haberme dado la posibilidad de participar en esta jornada. Agradecemos la participación de todos y los invitamos a hacer un pequeño break. En instantes retomaremos con el segundo bloque, titulado El patrimonio material e inmaterial, en el que se presentarán trabajos de sumo interés. Los esperamos.